En Bloque Neón voy a poner como un pequeño anuncio después de la clase para saber si tienen una preferencia para hacer la pequeña práctica que hacemos en sísmica, para ver cómo funcionan los instrumentos y entonces ver si, no sé, para uno de los fines de semana que nos quedan antes del fin antes del fin del semestre, básicamente. Bueno, entonces les dejé eso después. Bueno, primero vemos un poco lo que queda de esta presentación, después un poco cómo se ve el gas también dentro de los sedimentos, después y seguiremos con la otra presentación después. Entonces, la última vez vimos un poco este perfil con diferentes ejemplos de estructuras, falla, un poco este pequeño anticlinal asociado con la falla, esta zona con una aumentación de las amplitudes y entonces donde normalmente encontramos o tenemos más probabilidad de encontrar fluidos, cualquier fluido que estamos buscando. Y bueno, aquí tenemos también unos horizontes y algo que se llama fault shadow, un poco. Aquí tenemos otro perfil, perfil de buena calidad. A la izquierda tenemos el perfil y a la derecha su interpretación. Y entonces, en este perfil lo más interesante es este reflector especial que se llama el BSR, el Bottom Simulating Reflector. Y entonces tiene este nombre porque es un reflector que está muy paralelo al fondo marino. Y entonces es como si está simulando el fondo marino y normalmente corresponde al límite entre una zona con hidratos de gas encima y la presencia de gas libre por debajo de esta zona. Entonces, normalmente tenemos algo que tiene una mayor velocidad y después algo que tiene una menor velocidad por debajo. Entonces, es un reflector relativamente importante porque los hidratos de gas potencialmente son un riesgo para el cambio climático o un recurso que a veces la industria está como pensando de explotar. Entonces, son como interesantes a diferentes niveles esos hidratos de gas. Vamos a hablar de estos un poco más después de esos hidratos de gas, un poco más con más detalles. Ahí no es que es más que del punto de vista de la propiedad, el hidrato de gas es casi un sólido, se ve como hielo, y entonces su propiedad en comparación con el gas libre va a tener una velocidad de las ondas P, entonces en este caso mucho más alta que la gas como el gas en su forma gas, ¿cómo se dice? En su fase gas, básicamente.
En general, el gas es como metano, pero la forma sólida o la forma gas. Y la forma sólida tiene una velocidad mucho más alta. Bueno, aquí tenemos en este perfil, este perfil proviene de una zona cerca de África, bueno, cerca de Nigeria. Entonces, es una zona con muchos recursos de hidrocarburos. Y por ejemplo, aquí hay una zona de falla, y esta zona de falla es más un conducto que una barrera. Entonces, el gas va a aprovechar de esta zona de falla para escaparse hasta el fondo marino que está aquí. Esos pequeños P1, P2 son lo que se llama pockmarks. Son pequeñas depresiones que hay en el fondo marino donde hay entonces um, el escape de fluidos y especialmente gas en este caso. Entonces, um, otros como indicios así de la presencia de gas en esta zona. No sé si ven un poco la parte con reflectores un poco más con amplitudes más altas aquí por debajo del BSA, sí. Y entonces eso también es debido a la presencia de gas que hay dentro, de gas libre que hay dentro de estas capas como en esta zona aquí. Aquí es otro ejemplo, no se ve tan chévere como el otro de antes, pero por ejemplo aquí tenemos de nuevo un BSA. Um, el BSR cuando se ve como con un poco más de zoom, normalmente se identifica más fácilmente porque tiene un paralelismo muy evidente con el fondo marino y va a cruzar así la estratigrafía sin, como decir, sin tomarla en cuenta, y entonces se ve que está atravesando un poco todo, los pliegues, todo así, um, bien paralelamente al fondo marino. Así se identifica. Aquí es un perfil un poco más largo. Yo pienso que después con la presentación pueden hacer como un zoom para verlo un poco más grande. Es un perfil de muy buena calidad también, que muestra un poco diferentes cosas que las tienen como aquí con flechitas. Entonces, aquí hay el pieza en esta zona. Aquí dicen slide scars, es cuando hay una parte del fondo marino que se deslizó y que dejó como una cicatriz aquí. A veces se ve unas zonas un poco más homogéneas, así, con formas un poco curvas aquí que corresponden a canales que se llaman como channels. También aquí se puede ver unos pliegues que vemos aquí um, junto con unas zonas de falla que tenemos aquí y aquí. Yo no soy seguro porque no conozco bien la terminología en español. Yo pienso que sí. Si quieres, yo busco aquí de cabalgamiento. Ok, cabalgamiento. Sí, pienso que en este caso sí es.
Y hay como dos, hay como una aquí en este lado del perfil, otra parte del perfil. Y también aquí hay en una zona donde se podría esperar la concentración de hidrocarburos. Hay como este pequeño reflector con alta amplitud en esta zona que podría corresponder a una indicación de hidrocarburos. Entonces, interesante aquí, de nuevo. Aquí otro ejemplo de pliegues y un poco de fallas. Entonces, un pliegue que esta vez proviene de la presencia y la acción de la sal. Aquí hay, bueno, la sal es toda esta zona que vemos aquí. Todo lo que hay por debajo, todo lo que llaman aquí Zechstein. Aquí todo eso es sal, 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 sal. Y entonces hay partes con domos o pillows como almohada de sal aquí que se asocian con anticlinales, sinclinales y muchas veces hay también fallas encima de estas zonas aquí. Entonces, muchas estructuras en este caso también. Hay todo una terminología para los cuerpos de sal. Um, Pienso que hay una parte de esta terminología en el ejemplo que puse en bloque neón para el proyecto número 2. Hay como una presentación que va con este proyecto para dar como un tipo de ejemplo y hay muchas cosas interesantes sobre tectónica y cómo se ven los cuerpos de sal en esta presentación. Es muy interesante. Bueno, eh, eso es un poco más de interpretación, subsidencia, pienso que ya vieron eso en sedimentología. Puede como ocurrir debido a diferentes procesos. En este caso es una subsidencia termal para este perfil, donde se ven bien el relleno sedimentario en esta zona con las diferentes capas. El contrario de nuestra subsidencia es el uplift, el levantamiento. En este caso es un poco especial también porque hay fallas que correspondían a un episodio extensivo de extensión con esta estructura que conocen que se llama Graben. Y entonces, bueno, en esta zona se depositó también capas de sal. Aquí tenemos una pequeña almohada de sal, pero después se ¿cómo se dice? Se repuso en movimiento, en inglés se llama reworking, um, estas estructuras en un contexto compresivo y entonces se ve eso con estas, um, como decir, estas curvas que vemos aquí de las capas o de los reflectores, de los horizontes que vemos aquí. Por ejemplo, se ve que entonces este lado de la falla se fue más arriba, como con un movimiento de falla inversa dentro de una estructura que antes era la de un graben, y entonces una estructura más de un contexto extensivo. Entonces, um, eso es solamente un ejemplo de cómo se puede usar entonces la forma de de nuestros reflectores para hablar un poco de tectónica y de estructural.
Bueno, entonces ahora les voy a mostrar un poco otro ejemplo de cómo se ve el gas. Puff, puff. Entonces, dentro de perfiles de más alta resolución, aquí, bueno, ven eh, la presentación como el PDF. Me imagino que sí. Sí se ve. Sí, se ve. Ok, gracias. En este caso, esos son los perfiles o un tipo de perfiles CHIRP de los cuales hablamos un poco antes en el curso, ¿saben? Estas señales que son como más largas que hay que procesar con correlación cruzada y todo eso, que son de muy alta resolución. Básicamente, una parte aquí donde se ven las capas corresponden a 20 metros máximo, entonces son como muy superficiales. Pero entonces, por ejemplo, se puede ver muy bien en este caso la presencia de gas, entonces, por ejemplo, se ve con estas partes de reflectores con amplitudes muy altas, así. Se ven también porque se ponen dentro de como a lo largo de otros reflectores, así, a lo largo de esta zona, como tipo de difusión de los fluidos, como dentro de las capas. También se ve como un tipo de máscara de la señal aquí, debido a la presencia del gas. No es que no hay estratificación, pero que en este caso no se ve debido a esta máscara. Entonces, eso es típico de la presencia de gas, además de saber que en esta zona hay mucho gas. Aquí vemos otro ejemplo igual en esta parte a la derecha también, donde el gas se pone aquí dentro de la certificación y va hasta como el fondo marino, donde escapa en superficie aquí. Tengo otro ejemplo aquí, donde es un poco más, no tan chévere, pero entonces se ve en unas partes como estas, que hay como máscara de la estratificación debido a la presencia de gas. Entonces, así normalmente se reconoce en los diferentes perfiles sísmicos. Bueno, mientras cambio la presentación, no sé si tienen preguntas. Bueno, todavía está cargando, en caso de que alguien tenga un comentario, una pregunta.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco más de formas, de patrones que se pueden ver dentro de los perfiles sísmicos. Y entonces, algo que se relaciona un poco más con el análisis estratigráfico y una pequeña práctica que normalmente hacemos en presencial, entonces, que haremos la próxima vez. Entonces, ahora la idea es de leer los perfiles, de caracterizar un poco lo que se ve dentro de esos perfiles, de las formas de la certificación, de las certificaciones y después de relacionarlos a ambientes de deposición o de tipos de depósitos, así. Entonces, eso es como todo el propósito de hacer este tipo de interpretaciones y después, no sé, hablar de cambios del nivel del mar, um, o qué más de diferentes tipos de aportes y hacer como interpretaciones más avanzadas. Ya hablamos un poco de eso. Saben ahora que tenemos una resolución limitada que sea en vertical o en horizontal. Entonces, aquí, por ejemplo, hay este ejemplo para la resolución vertical y un ejemplo para la resolución horizontal con la zona de Fresnel. Y saben que básicamente no podemos ver todo dentro de nuestros perfiles sísmicos. Y entonces nosotros cuando miramos nuestros perfiles tenemos una reconstrucción incompleta y básicamente en lugar de interpretar capas, normalmente vamos a interpretar más grupos de capas o unidades o formaciones en lugar de algo muy preciso en general. Entonces, aquí solamente puse un poco, ahora estoy como mirando sus proyectos y me podrían como decir cuál etapa de procesamiento normalmente se usa para mejorar la resolución vertical. Sí, es como la deconvolución, básicamente. Bueno, funciona bien en muchos casos. Saben que a veces el aporte no es tan chévere como vieron con sus proyectos, pero sí es esta etapa que normalmente nos permite mejorar la resolución un poco. Am, y entonces, básicamente hay diferentes escalas que podemos, de las cuales podemos hablar. Hay algo que es como de muy alta resolución y en general la más alta resolución corresponde a los núcleos que obtenemos por como entonces coring, así. Después, un poco más baja resolución, pero todavía muy alta resolución, son los registros de pozo y como decir, desde este punto hasta una resolución mucho más baja tenemos los datos sísmicos. Básicamente, esto depende mucho del tipo de adquisición que se está haciendo.
Si uno usa un chirp, un sweep, en comparación con un airgun, va a ser completamente diferente. Lo bueno con los datos sísmicos es que entonces podemos analizar grandes áreas, eso es muy bueno. Entonces estamos como de pequeñas, em, de pequeños levantamientos de datos hasta levantamientos de muchos, de cientos de kilómetros. Entonces eso es muy chévere con los datos sísmicos. Aquí tenemos un ejemplo de un perfil chirp que es muy alta resolución. Y entonces en este estudio, por ejemplo, se hizo la correlación entre los datos de núcleos aquí y lo que se ve en la sísmica entonces, del chirp. Así. Aquí solamente para ilustrar de que la sísmica, cuando se usa en muy alta resolución, casi llega a este tipo de resolución. Así. Y entonces se puede hacer unas correlaciones. Ven que no es muy evidente dentro de la sísmica porque estamos aquí al límite de su resolución. Bueno, entonces aquí puse unas ventajas de los datos sísmicos. Y entonces, bueno, se puede aplicar a grandes áreas, relativamente precisa también cuando se adapta al objetivo y se eh, corrige bien, muy bien. Permite muchos tipos de interpretaciones. Y es la base para la integración de muchos otros datos, tipo núcleos, registros de pozos, la geología y otros tipos de información, tipo magnetometría, gravimetría, otros tipos de datos también. Desventajas, como vimos, hay límites de resoluciones. A veces hay mucho ruido, hay como la corrección no se hizo muy bien. También saben que vamos a ver cambios de impedancia sísmica y entonces que diferentes rocas o diferentes cuerpos tienen la misma respuesta. Entonces, a veces tenemos este pequeño problema de no unicidad que normalmente podemos quitar con la integración con otros datos. Entonces, no es como decir algo tan, como decir eso, no es tan problemático como lo que podríamos pensar. Y los registros están incompletos y enmascarados, pero entonces eso vale cuaternarios que hacen como una máscara para muchas de las estructuras. Hay vegetación también, las inversiones tectónicas y el metamorfismo también enmascan como muchos de los datos geológicos. Entonces, en este sentido, los datos sísmicos, como son, tienen el mismo problema que muchos de los datos geológicos. La erosión también, obviamente. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de esta no unicidad. Entonces pueden ver, es sencillamente la suma de las diferentes respuestas que nos dan una respuesta un poco diferente y que podemos interpretar de una forma, errónea.
Bueno. Bueno, hay como, digamos, si uno lo piensa un poco, hay dos maneras de leer como un perfil así, em, básicamente haciendo separaciones cuando la litología está cambiando, y entonces en este caso hablaríamos de litoestratigrafía y la otra forma sería de dejar a un lado la litología y de mirar más bien los cambios en términos de edades. Entonces, en este caso sería más cronoestratigrafía. Em, para la litoestratigrafía, entonces nos basaríamos en cambios de tipos de rocas. Por ejemplo, aquí tenemos dos arenas diferentes, entre comillas, una pizarra y un miembro no marino. Por ejemplo, algo que es muy cerca de la fuente de los sedimentos, que por ejemplo es muy grueso, así tipo una arena, pero aún más gruesa. Y entonces esos límites, especialmente para nosotros en sísmica, pueden ser un poco arbitrarios o subjetivos, porque en muchos casos tenemos un cambio más gradual entre las diferentes rocas, y entonces poner el límite entre las rocas puede ser un poco subjetivo, básicamente. Para el caso de la cronoestratigrafía, ahora no vamos a separar las rocas o las unidades basado en la litología, pero más por las edades. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto un poco este tipo de perfil para los tipos de sedimentos que tenemos desde la costa hasta, ¿cómo se llama? The Abyssal Plain, eh, la plena abisal, yo no sé. ¿Saben cómo dicen en español? Abyssal Plain. Ah, ok, perfecto. La llanura abisal. Entonces, hay que hacer un voto o algo para saber um, cómo se llama de verdad. Pero entonces, pienso que han escuchado de esto. Y vemos que hay diferentes tipos. Aquí tenemos más areniscas, aquí más, bueno, aquí más hacia arcillas. Aquí tenemos turbiditas y aquí, bueno, unos sedimentos muy finos, entonces, en esta parte. Pero todos se depositaron al mismo tiempo. Entonces, digamos que lo vamos a considerar que son parte de la misma cronosona, básicamente. Y en lugar de separar unidades basado en las mitologías, vamos a basarlas en estas cronozonas. Un poco como lo que ven aquí con este ejemplo más estándar con diferentes unidades que corresponden a diferentes edades. Y entonces, ahora, ¿qué les parece? Que normalmente cuando hacemos sísmica, estamos haciendo más litostratigrafía o cronostratigrafía.
Bueno, aquí tengo un crono, 3 litros. Bueno, entonces miramos un poco. Aquí hay como un ejemplo que básicamente nos dan como un poco de la discusión. Um, Hay, en teoría, digamos, para la sísmica vamos a ir más hacia la cronoestratigrafía. Entonces, ¿por qué? Porque entonces, como les mencionaba, cuando hay cambios graduales entre formaciones, eso hace que eh, no nos dan buenas reflexiones, básicamente. Entonces, si por ejemplo vamos de un sandstone hacia un silty sandstone, por ejemplo, antes de llegar a algo de siltstone, entonces el cambio es demasiado gradual y nosotros no tenemos buenos reflectores. Pero eso es obviamente um, un poco teórico porque saben que en muchos casos, cuando hay cambios, en muchos casos quiero decir, hay cambios significativos de la litología y entonces en este caso estamos haciendo tanto cronoestratigrafía que litostratigrafía. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos relleno sedimentario arriba y basamiento por debajo. Y entonces saben que en términos de litología son muy diferentes, pero saben también que el basamiento es mucho más antiguo que los sedimentos que están arriba. Entonces aquí hacemos un poco de los dos. Y hay como hay hay escenarios especiales como estos donde vemos estas series progradacionales así de los sedimentos eh, donde los límites son cronostratigráficos, no tanto litostratigráficos. Por ejemplo, no sé si hay uno después, ¿no? Um, ¿Se acuerdan de esta imagen aquí? Es básicamente lo que vemos dentro de un perfil como este, por ejemplo. Este no es de muy buena calidad, van a haber otros de mejor calidad, pero la idea es de ver que entonces vemos mejor estas formas sigmoidales, así que corresponden a cambios más de edad que de litostratigrafía. Pero en muchos casos tenemos cambios litostratigráficos también. Ok. Um, Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Solamente es como una discontinuidad que vemos aquí a lo largo de este reflector. Um, Vamos a hablar un poco de estas discontinuidades, pero normalmente son discontinuidades más de tiempo también. Entonces, por ejemplo, tenemos sedimentos depositados más, que son más antiguos. Después una etapa de erosión
y la deposición de nuevos sedimentos encima de los sedimentos más antiguos. Entonces, tenemos sedimentos en ambos lados, pero uh, de diferentes edades. En este caso, estaríamos más en el lado de la cronostratigrafía. Entonces, bueno, pienso que es como un punto interesante en que en muchos casos en la sísmica tenemos límites cronos más que litos, y a veces los dos. Ok. Bueno, aquí no voy a como enumerar todas las ventajas o todas las aplicaciones de la secuencia estratigráfica. Entonces, hay muchas, es la base de muchos estudios um, en geología, estratigrafía, sedimentología, geomorfología, tectónica. Entonces, esta herramienta de la sísmica es muy útil para diferentes estudios. Um, bueno, ok. Voy a pasar porque aquí hay unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, una inconformidad. Normalmente, a lo largo de una inconformidad también debemos tener un lapso de tiempo. Una parte del tiempo se perdió normalmente a lo largo de una inconformidad. Um, Más bien cuando no hay un lapso de tiempo que se perdió, hablan más de discontinuidades que inconformidades. Entonces, um, aquí hay el ejemplo de los cambios de niveles del mar o la deposición de más sedimentos o como la regresión, entonces, y la erosión de las capas que se depositaron antes. Um, Eso depende mucho de los cambios del nivel del mar. Yo pienso que esas dos gráficas las vamos a volver a ver. Solamente quería como, no sé, mencionarlos que aquí tenemos progradación cuando el nivel del mar aumenta más o menos lentamente y agradación cuando va más rápidamente el nivel del mar. Pero no sé exactamente lo que ven en sedimentología, así que si ven algo que les interesa en unos slides que quieren como que hablemos sobre esto, me lo mencionan también. Aquí hay una serie de términos, es un poco de memoria que se necesitan conocer para hablar de los perfiles sísmicos y de la forma de las capas en los perfiles sísmicos. Entonces, tenemos todos estos pequeños nombres: onlap, toplap, onlap de nuevo, truncación, downlap. Hay otros que se llaman offlap, por ejemplo, y, y todos corresponden a relaciones geométricas entre capas. Entonces, pienso que vamos a verlos después. All right. Aquí hay otro ejemplo. Entonces tenemos la truncación, que puede ser estructural o erosional, el toplap, el offlap, aquí el onlap y el downlap. Aquí son todos esos términos.
Bueno, aquí tenemos el OnLap, por ejemplo, define este tipo de relación geométrica. Entonces, cuando tenemos capas jóvenes que van y que desaparecen a una discontinuidad con un nivel que va um, así bajando con una inclinación mayor. Entonces, eso en muchos casos corresponde a un tipo de transgresión. Ok. Aquí tenemos el downlap. Um, yo sé que tenemos ejemplos después. Básicamente, la próxima semana lo que vamos a hacer es encontrar ¿cómo decir? Dibujos, no estos, estas características, OnLap, DownLap, todo eso los vamos a encontrar en perfiles de verdad para ver. Entonces, lo haremos la próxima semana, el miércoles. Sí. Esos downlaps aquí tienen esta forma donde normalmente tienen una inclinación mayor con capas más jóvenes y van hacia capas más viejas con una inclinación menor. Así, entonces, eso con episodios de progradación marina. Entonces, así. Aquí tenemos la cosa de erosión, eso es más simple. Como lo que vemos de la truncación, entonces, básicamente a lo largo de, o en superficie así, o también debido a la formación de canales también. Y entonces tenemos el corte de la estratigrafía con unos bordes así debido a esos nuevos objetos, tipo canales, por ejemplo. El top lap, así, entonces es una forma que va hasta el tope de la unidad, así, como un poco asintótico hasta el tope de la unidad, entonces hasta como capas normalmente más jóvenes encima. Se puede parecer un poco al offlap, pero el offlap necesita un poco de desfase así entre los diferentes reflectores, así, cuando hay un poco de movimiento, normalmente para el offlap, que no existe para el toplap. Puf, puf. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos la deposición de diferentes sedimentos, entonces, y un nivel del mar que sería como constante más o menos a este nivel, con entonces la posición aquí del top lap, que va bien asintóticamente hasta el tope, y el otro que va en downlap aquí en esta parte. Entonces, aquí son estas gráficas, estas figuras, donde vemos entonces los downlap en esta parte, la progradación de la secuencia sedimentaria y los onlaps que vemos aquí en esta parte, con otro tipo de nivel del mar, de cambio del nivel del mar, tenemos downlaps aquí y aquí se cortó, pero podríamos tener downlaps, ¡pum!
on-labs en este lado, al otro lado. Bueno, entonces aquí es más para hablar de las truncaciones, donde tenemos aquí una inconformidad. Se ve que se perdió un lapso de tiempo, entonces entre la capa naranja y la capa verde, debido a una erosión. Bueno, como saben, a lo largo de fallas también podemos tener truncaciones. Así hay límites de la estratigrafía a lo largo de fallas. Así. Ok, aquí hay unas definiciones. Son solamente para que ustedes tengan las definiciones más formales, entre comillas, pero no es para que no les voy a como a pedir estas definiciones en exámenes o este tipo de cosas. Son más para ustedes, para que las tengan. Es muy difícil de encontrar un libro que tenga um, um, todo este conjunto de conocimientos sobre sísmica y especialmente interpretación sísmica. Entonces, en este, por ejemplo, que puse aquí, Catuneanu, estoy como buscando en mi computador porque no sé si lo tengo aquí. Um, Parece que no. Damned. Bueno. Entonces es el único libro donde vi más explicaciones sobre interpretación sísmica. Entonces, este es interesante si lo quieren. Entonces aquí hay las prácticas que vamos a hacer la próxima vez. Hay entonces un perfil donde vamos a encontrar diferentes horizontes, diferentes fallas. Entonces aquí vamos a tomar todo eso. Entonces, y después también eh, otros perfiles donde vamos a encontrar entonces todas las estructuras y las partes estratigrafía también. Pero prefiero hacerlo en presencial porque así es más interesante. No sé si tienen preguntas sobre eso. Bueno, voy a cambiar de presentación entonces. Siguiendo con temas así interesantes. Mientras está como cargando la nueva presentación. ¿Alguien miró lo que puse para el proyecto número 2? Pienso que falló. Bueno, está en la parte actividades. ¿Cómo así no te abren los links?
Puf, puf. Por ejemplo, este. A mí me abre. Sí, a mí me abren los links también. De pronto, sí, pero miras, entonces, no sé, em, em, bueno, no sé, intentas con diferentes computadores o algo así. Ok, miran, entonces, si se pueden como ayudar a ver. Em, es bueno que todavía em, como que miren los links más o menos rápidamente porque hay un aviso en el sitio web de este Seismic Atlas que dicen que van a quitar las cosas. Entonces, em, entonces, que miren rápidamente lo que les parece más chévere, si prefieren cosas sedimentológicas o si prefieren cosas más tectónicas o cosas especiales cuando hay sal o cuando no hay sal o cuando hay cuerpos magmáticos y cuando una vez eligen el proyecto me dicen cuál equipo de dos están y cuál proyecto querían usar. La idea no es de hacer como algo súper grande, pero algo sencillo, pero bien estructurado, con una presentación básicamente con una pequeña introducción sobre la zona, después los perfiles con interpretaciones interesantes y una conclusión, resultados y conclusiones sobre lo que les muestra los perfiles y sobre la historia de la zona, básicamente. Entonces, eso es el proyecto número 2. Ah, bueno, es que esta cosa de privacidad de pronto ya la pasé en una ocasión anterior. De pronto sí, de pronto sí, eso es posible. Sí, sí, en este caso, bueno, el Seismic Atlas está bien, es un sitio web de confianza, entonces uno hace algo como te refieres, Sergio, um, con ir como más de detalle, es decir, que uno quiere seguir a sus riesgos para este sitio web. Bueno, um, bueno. ¿Otras preguntas o comentarios sobre eso? Bueno, entonces miramos un poco eso. Entonces esta presentación es la última que tenemos con detalles de interpretación. Son como diferentes cosas interesantes.
que uno encuentra en la interpretación de los datos sísmicos. Vamos a hablar un poco de los facies. No sé si se dice de otra manera en español, ojalá no. Si no, me lo comentan. Hay otras cosas de atributos sísmicos que se usan mucho para la interpretación sin ir como haciendo una lista tediosa de todos los atributos que existen. Hay como, no sé, hay 40, 50 tipos de atributos. Les gustan como usar estos atributos y desarrollar nuevos para mejorar las interpretaciones. Sísmica para empatar, entre comillas, es el Seismic to Well Time, que es muy importante, que es más o menos automático ahora, pero que es interesante saber lo que es. Y los hidratos de gas, como lo que mencionamos, porque es un recurso y también un riesgo para el futuro. Bueno, entonces aquí normalmente hago como un tipo de limpieza de las, uh, de las presentaciones, que aquí no tuve el tiempo, entonces básicamente esta por ejemplo va a desaparecer. No sé, me preguntaban un poco cómo se veían los on-labs. Por ejemplo, aquí no tenemos un on-lab, pero tenemos unos top-labs aquí, unos down-labs en esta parte de aquí. De pronto tenemos un on-lab aquí en esta parte del perfil. Se verían así. Bueno. Entonces, normalmente estos facies sísmicas son patrones especiales que se ven adentro de unas unidades que tenemos en los perfiles sísmicos y entonces ayudan mucho normalmente a, a la separación de diferentes unidades y a menudo también de diferentes litologías. Entonces, no sé si se acuerdan, pero hablamos un poco de cómo se ve el basamiento o las rocas ígneas. Entonces, tienen un facies así sísmica muy especial, muy que se puede reconocer fácilmente. La sal también tiene algo muy especial, entonces ayuda mucho para hacer este tipo de identificación. Bueno, ok. Ok, eso no, eso no. Bueno, entonces hay diferentes características que vamos a usar. Eso se cruza un poco con lo que llamamos atributos a veces. Entonces, por ejemplo, vamos a usar contrastes de impedancia, el espesor de los estratos, si hay fluido o no, y eso a qué va a corresponder, cuáles cambios vamos a ver en el perfil sísmico que corresponde a estos cambios o estas características. Por ejemplo, se va a ver en la amplitud de los reflectores. A veces también se refleja en la frecuencia de nuestros perfiles sísmicos, entonces los dos se pueden usar. Si queremos estudiar cosas tipo, no sé, interpretación de deposición de los sedimentos o de como estudios estructurales, entonces vamos a usar más la geometría de los reflectores. También podemos usar la continuidad de esos reflectores para
para hacer los mismos tipos de interpretaciones. La frecuencia aquí se puede usar en muchos casos. Eso es uno de los atributos sísmicos más importantes, esta frecuencia. Entonces, eso nos puede dar información sobre el espesor de los estratos y el contenido en fluidos también. Puf, puf. Eso no. Entonces, hay un método que parece un poco casero para hacer como una clasificación de los facies sísmicos. Es este método que se llama ABC. Entonces, dentro de una unidad van a dar diferentes letras así, dependiendo de lo que hay dentro de esas unidades. Entonces, por ejemplo, en A van a poner TR, TP o C si ven un truncamiento, un top lap, un concordante en el tope de la unidad. Así. El B aquí van a poner ON para onlap, downlap o concordante. Si observan eso en la base de la secuencia o de la unidad. Y en C aquí van a caracterizar lo que está pasando dentro de la unidad. Entonces, si ven reflectores paralelos, pequeños montículos, una progradación, diferentes tipos de progradación, reflexiones libres, divergentes, y eso no sé qué es esta culebra aquí, si no es un serpiente, ¿no? De pronto lo voy a poner en inglés aquí de nuevo. Bueno, esos top laps, on laps, down laps, truncamiento, progradación. Aquí esta pequeña pregunta, les veremos eso de nuevo con la práctica. Bueno, aquí entonces para la parte A tenemos la erosión, ven esta parte de erosión, ven el top lap aquí o si es concordante entre el tope y lo que hay por debajo. Para la parte de la base de las capas, si tenemos algo en on lap, en down lap, así o concordante. Entonces, ponen estas letras. Bueno, eso ya lo hemos visto. Eso también. Eso también. Bueno, eso no es muy... Eso es repetición. Repetición. Bueno, entonces, bueno, así. Las cosas internas. Vamos a poder tener diferentes patrones dentro de las capas. Entonces, cosas tipo, bueno, simples, dicen paralelos, subparalelo diferente, o de diferentes tipos, como ven aquí. Este humo aquí no sería esta culebra que teníamos antes. Bueno, pienso que sí. Y entonces corresponden a estas formas. Si tenemos algo paralelo, si tenemos algo divergente, si tenemos algo subparalelo, así, dentro de la unidad. Si tenemos algo progradacional, entonces algo oblicuo o sigmoide, o lo que llaman shingled, también en las capas. Si tenemos cosas tipo humoki, entonces esos pequeños, como decir, estas pequeñas formas así con montículos, así un poco,
pero como un poco más caótico de lo que vemos en esta imagen aquí, o deformado, básicamente, dentro de nuestras unidades. Aquí tienen entonces los diferentes tipos para este mapeo ABC. Y aquí básicamente estas cosas corresponden a la letra C dentro de esta clasificación. La idea, por ejemplo, es de hacer estas cosas aquí, entonces sería como concordante, concordante paralelo. Aquí TE, no estoy seguro, de pronto truncación, ONLAP y WPC, no me acuerdo. Aquí tenemos top lap, down lap, oblicuo. Otro aquí truncación, down lap, montículo. Aquí, ondulita. Es bueno. Y entonces, para las diferentes partes de su cubo sísmico o de su perfil, van a darles como labeles así de ABC, que obviamente no son ABC, pero entonces, por ejemplo, lo van a caracterizar entonces diferentes partes de su línea sísmica o de su cubo sísmico. Entonces, básicamente, normalmente estas partes con diferentes caracterizaciones ABC normalmente corresponden también a diferentes ambientes de la de deposición. Entonces, tenemos algo más como hacia el ambiente marino o algo un poco más hacia el ambiente terrestre en este lado. Se ve así en el perfil, pero en plano pueden hacer eso también. Entonces van a reponer los diferentes ABCs que pusieron. Aquí lo van a poner así. Y entonces van a, como decir, aglomerar, incorporar todos estas cosas en una sola imagen y normalmente deberían poder hacer este tipo de interpolación y entonces dar una imagen que tiene un poco más de sentido en términos de interpretación, por ejemplo, donde tenemos algo más que si la costa aquí en este lugar y vamos hasta entonces el ambiente más marino en esta zona, así para caracterizar en 2, 3D todos los ambientes o una parte de los ambientes de sedimentación y así normalmente, por ejemplo, hablar un poco de dónde podrían ser en el contexto de la industria, por ejemplo, las rocas fuentes o las rocas de reservorio, por ejemplo, este tipo de cosas. Ok, ok. Marino, pendiente, cuenca. Bueno, no sé si tienen preguntas ahora o si ya terminamos. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana para hacer más práctica y yo pienso
de pronto terminar esta presentación de interpretación. Entonces, bueno, tengan como un buen weekend, buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.